Hola amigos, hoy con un nuevo video en este capítulo de la electroquímica y hoy vamos a revisar lo que corresponde al cálculo de la FEM estándar de una celda. Así que qué mejor que resolver un ejercicio que dice lo siguiente: calcular la FEM estándar de una celda que está compuesta por las siguientes reacciones de semicelda: magnesio, magnesio más 2 y cobre con cobre más 2. Además, escribir la ecuación de la reacción de la celda en condiciones de estado estándar. Bueno, antes de comenzar con este ejercicio, es conveniente definir qué significa condiciones de estado estándar. Y eso, cierto, se refiere en la parte de electroquímica que todas las especies disueltas poseen una concentración de 1 molar. Esa es la concentración en este estado estándar, ¿cierto?, de todas las especies que se encuentran disueltas. Y la presión, ¿cierto?, de los gases que pudiesen existir en nuestra reacción es de 1 atmósfera. Pero lo que uno se puede estar preguntando, bueno, ¿y qué sucede con la temperatura? Y como estamos definiendo estas condiciones estándar, la temperatura, ¿cierto?, corresponde a los 25 grados Celsius. Entonces, esas son las condiciones en las cuales nuestro sistema va a trabajar. Repito, en este estado estándar. Porque justamente eso es lo que nos están preguntando. Nos pregunta, ¿cierto?, calcule la FEM estándar de una celda, ¿cierto?, que está compuesta por las siguientes reacciones. Muy bien. Antes de hacer el cálculo como tal, yo creo que conviene explicar un poco en qué consiste, ¿cierto?, una celda. Y vamos a conversar específicamente de las celdas galvánicas, o también, como se le conoce, ¿cierto?, como celdas voltaicas. Una celda galvánica corresponde, ¿cierto?, a un dispositivo el cual nos genera electricidad a partir de una reacción de tipo redox, y lo más importante, que es en forma espontánea. O dicho de otra forma, que una celda galvánica es un dispositivo, ¿cierto?, que nos genera electricidad a partir de una reacción química espontánea. Ese es el concepto fundamental de celda galvánica. No confundir, ¿cierto?, con la celda electrolítica, que en ese caso, nosotros para provocar una cierta reacción necesitamos el aporte externo de una fuente eléctrica. En cambio, en una celda galvánica, que es la que estamos estudiando, esta generación de electricidad ocurre a partir, ¿cierto?, de una reacción química, específicamente una reacción redox. Y obviamente esa reacción es de tipo espontánea. Cuando uno estudia este capítulo, uno siempre comienza hablando del dispositivo experimental más conocido, que es la celda de Daniel. Y este caballero hizo lo siguiente, muy genial en aquellos tiempos. Tomó un vaso precipitado y introdujo una solución de sulfato de zinc. Al introducir esta solución de sulfato de zinc, obviamente los iones, ¿cierto?, se encuentran presentes en esta disolución, en iones de zinc más 2 y en iones sulfato. Eso es lógico, ¿cierto?, una solución de sulfato de zinc. Además, este caballero Daniel introdujo una barra de zinc y la llamó electrodo de zinc. Después tomó otro vaso precipitado y en este vaso introdujo una solución de sulfato de cobre. Es decir, en esta solución encontramos iones de cobre más 2 o iones cúpricos y por supuesto los iones sulfato. Y al igual que en el vaso de precipitado anterior, también introdujo un material, pero esta vez introdujo una barra de cobre. Pero a esta barra de cobre también le puso un nombre y la denominó electrodo de cobre. Perfecto. Luego, ¿qué es lo que hizo Daniel? Instaló un puente salino de tal forma de que se pudieran unir tanto la solución de sulfato de zinc y la solución de sulfato de cobre. Y luego empezó a unir los electrodos, ¿cierto?, a través de un alambre de cobre. Unió el electrodo de zinc y esa unión además la hizo pasar por una ampolleta
para finalmente cerrar el circuito y dejar todo el circuito, digamos, en forma cerrada. Y miren lo que comenzó a suceder. Cuando él cerró el circuito, es decir, cuando logró la unión entre el electrodo de zinc y el electrodo de cobre, comenzó a existir un flujo de electrones. Y como ustedes saben, cuando existe un flujo de electrones es porque se está generando corriente eléctrica. Y a partir de esta generación de corriente eléctrica, evidentemente la lámpara se encendió. Entonces este es el principio de una celda galvánica. Es decir, cuando nosotros, a partir de un dispositivo experimental, en este caso al introducir una barra de zinc en un vaso precipitado con una solución de sulfato de zinc, y por otro lado en otro vaso precipitado, al introducir un electrodo de cobre dentro de una solución de sulfato de cobre, y al unir este circuito por medio de un puente salino para unir ambas soluciones, y además por intermedio de un cable, ¿cierto?, de cobre para unir los electrodos, obviamente se va a generar un flujo de electrones. Y a partir de este flujo de electrones, obviamente va a haber una corriente eléctrica. Y por ende, ¿cierto?, si yo conecto una ampolleta, como lo hizo el señor Daniel, se va a iluminar. Entonces, ese es el concepto de celda galvánica, que a partir de una reacción electroquímica nosotros podemos generar electricidad. Además de la generación de electricidad, el señor Daniel observó lo siguiente, que en el electrodo de zinc, ¿cierto?, comenzó a perder masa. Es decir, el electrodo de zinc se empezó a disolver. O dicho en forma química, que los átomos de zinc que constituyen este electrodo de zinc comenzaron a sufrir un cambio en el estado de oxidación. De zinc 0, ahora están formándose zinc más 2. Es decir, está ocurriendo una oxidación. Y por otro lado, en el electrodo de cobre comenzó a observar que este electrodo empezó a ganar masa. Y eso se debió a que los iones de cobre que estaban disueltos en la solución inicial comenzaron a sufrir una reducción, un cambio, ¿cierto?, en el estado de oxidación. Pero esta vez de cobre más 2 están sufriendo una reducción a cobre 0. Es decir, los iones de cobre comenzaron a adherirse en forma espontánea en este electrodo de cobre. Y al adherirse en forma espontánea se empezaron a transformar, ¿cierto?, de cobre más 2 a cobre 0. Y por ende el electrodo de cobre comenzó a ganar masa. Importante visualización lo que él descubrió. Además de la generación de corriente. Entonces, eso lo llevó al siguiente postulado. Él dijo, ¿cierto?, que en el electrodo donde ocurre la oxidación, es decir, en el electrodo de zinc, eso se va a llamar ánodo. Es decir, en el ánodo va a ocurrir, ¿cierto?, el proceso de oxidación. Y por otro lado dijo que en el electrodo donde ocurre la reducción se va a llamar cátodo. Es decir, en este experimento de Daniel, el zinc actúa como ánodo y la barra de cobre actúa, ¿cierto?, como cátodo. Entonces, por lo tanto, ahora por fin podemos definir qué es lo que es la FEM, que es lo que justamente nos están preguntando. Y la FEM, ¿cierto?, obedece a una diferencia de potencial entre los electrodos. Recuerden que cuando el señor Daniel conectó ambos electrodos, ¿cierto?, por medio de un cable eléctrico, un cable de cobre, yo les comenté que comenzó inmediatamente en forma espontánea a surgir un flujo de electrones. Y ese flujo de electrones provocó la iluminación de esta ampolleta. Al haber un flujo de electrones, nosotros inmediatamente tenemos que asociarlo, ¿cierto?, a un flujo de corriente. Y si existe un flujo de corriente eléctrica, es evidente que también existe un voltaje asociado a este circuito. Por lo tanto, la FEM, que también se le conoce como la fuerza electromotriz, corresponde a esa diferencia de potencial, o dicho de otra forma, a una diferencia de voltaje, ¿cierto?, entre el electrodo de zinc y el electrodo de cobre. Y eso es justamente lo que vamos a calcular. Tiene otros nombres, ¿cierto?, que también conviene mencionarlos porque de repente uno puede llevarlo a una confusión. La FEM, ¿cierto?, se conoce como fuerza electromotriz,
también se conoce como potencial de celda o también se conoce como voltaje de celda. Todos estos son sinónimos, pero que indican, ¿cierto?, a una diferencia de potencial o diferencia de voltaje entre los electrodos. Y esto se mide en volts, obviamente. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de definir ya una expresión matemática que nos permita calcular esta FEM estándar. En todos los libros, ¿cierto?, la FEM estándar, o ¿cierto?, FEM de la celda, ¿cierto?, o potencial de la celda, se escribe de esta forma, con la letra E. Y este superíndice, este 0, ¿cierto?, hace referencia, ¿cierto?, al estado estándar. Por lo tanto, el potencial estándar de la celda, o la FEM estándar, ¿cierto?, va a ser igual al potencial estándar en el cátodo menos el potencial estándar en el ánodo. Por eso que era importante definir cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, o dicho de otra forma, era importante, ¿cierto?, definir cuál era el electrodo que va a estar actuando como cátodo y cuál era el electrodo el cual va a estar actuando como ánodo. Y esto es una nota muy importante en esta fórmula que recién acabamos de establecer, que tanto el potencial estándar del cátodo y el potencial estándar del ánodo se refieren a los potenciales estándar de reducción. Ahora tenemos que conversar de dónde vienen estos potenciales estándar del cátodo y estos potenciales estándar del ánodo. O mejor dicho, ¿de dónde se obtienen? Bueno, este caballero Daniel, cuando realizó este dispositivo, él pudo determinar la diferencia de potencial que existía entre el zinc y el cobre. Pero además, también le permitió, ¿cierto?, realizar investigaciones con respecto a otros tipos de electrodos. Y por ende también determinar, ¿cierto?, los potenciales asociados a esos electrodos. Es así como muchas investigaciones, ¿cierto?, de muchos investigadores destacados permitieron construir una tabla, ¿cierto?, la cual es conocida como las tablas de potencial estándar de reducción, en donde muestran distintos electrodos, ¿cierto?, y sus respectivos voltajes, obviamente todo esto en condiciones estándar. Estas tablas ustedes las pueden encontrar en cualquier libro de química, en cualquier libro de físico-química. Y generalmente estas tablas, ¿cierto?, nos mencionan la semireacción y por supuesto nos entrega el potencial estándar asociada a esa semireacción. Por ejemplo, en esta tabla que aparecen podemos ver la semireacción del flúor gaseoso más 2 electrones. Eso está generando 2 iones fluoruro y eso tiene un potencial estándar de 2.87 volts. Por ejemplo, la semireacción del oro. Acá está el oro en forma iónica, ¿cierto? Estado de oxidación más 3 electrones, ¿cierto? Ahora aparece el oro en forma sólida y eso tiene un potencial estándar de 1.50. Y así sucesivamente podemos encontrar para cualquier tipo de electrodo. Entonces, volviendo al ejercicio, ¿cómo uno tiene que resolver para el cálculo de la FEM estándar? Acá nos dijeron, ¿cierto?, que la celda estaba compuesta por las siguientes reacciones de semicelda o semireacción. Nos dice magnesio, esta barra diagonal, y magnesio más 2. Lo que significa es que nos están pidiendo calcular la FEM estándar, que está compuesta por un electrodo de magnesio y el cual está sumergido en una solución de iones de magnesio más 2. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos un electrodo de cobre, el cual está sumergido en una solución de iones de cobre. Entonces, eso significa en el vocabulario electroquímico esta expresión. Siempre se anota el electrodo, ¿cierto?,
después esta barra diagonal me está indicando la separación entre el electrodo y su respectiva disolución. Entonces lo que tenemos que encontrar acá es cuál es el potencial estándar, el cual está asociado, ¿cierto?, al electrodo de magnesio sumergido en una disolución de magnesio más 2, y el potencial estándar, ¿cierto?, del electrodo de cobre sumergido en una disolución de cobre más 2. Por lo tanto, al revisar la tabla, ahí encontramos el par magnesio más 2, magnesio, y ahí está el otro par, cobre más 2, cobre sólido. Bien, una vez que hemos logrado encontrar, ¿cierto?, los electrodos asociados a nuestra reacción, tenemos que determinar cuál electrodo es el que va a sufrir la reducción y cuál es el electrodo que va a sufrir la oxidación. Recuerden que estamos estudiando las celdas galvánicas y dijimos que las celdas galvánicas son aquellas que generan electricidad a partir de una reacción química de forma espontánea. Entonces tenemos que averiguar en condiciones estándar cuál electrodo es el que va a sufrir la reducción y cuál es el electrodo que va a sufrir la oxidación. Bueno, como estas son tablas de potenciales estándar de reducción, conviene hacer el análisis con respecto a cuál electrodo va a sufrir la reducción. Y eso es muy fácil de ver. Basta con verificar el potencial estándar mayor y ese es el que va a sufrir, ¿cierto?, en forma espontánea la reducción. Y si yo observo, el magnesio tiene un potencial estándar de menos 2.37 volts. En cambio el cobre tiene un potencial estándar de 0.34. Entonces es evidente que el cobre es el que va a sufrir la reducción en forma espontánea. Si el cobre es el que va a sufrir la reducción en forma espontánea, es lógico que el magnesio tiene que sufrir la oxidación en forma espontánea. Y es así como uno identifica rápidamente qué electrodo es el cual va a sufrir la reducción en forma espontánea. Recuerden, solamente basta con verificar cuál tiene mayor potencial de reducción. Por lo tanto, ¿cierto?, acá estoy escribiendo la semi-reacción para el cobre. Según la tabla, el potencial estándar es de 0.34 volts. Y el magnesio, ¿cierto?, tiene un potencial estándar de menos 2.37 volts. Según esos valores, el cobre es el que debiera sufrir la reducción. Por lo tanto, el cobre va a actuar como cátodo. Y si el cobre sufre la reducción, el magnesio tiene que sufrir la oxidación. Por lo tanto, el magnesio va a actuar como ánodo. Entonces, una vez que ya tenemos identificado cuál electrodo va a actuar como cátodo y cuál electrodo va a actuar como ánodo, estamos en condiciones de recién utilizar la expresión matemática para el cálculo de la FEM estándar o el potencial estándar de la celda, que es lo mismo. Habíamos dicho que el potencial estándar de la celda es igual al potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Y como siempre, recordando que el potencial estándar del cátodo y el potencial estándar del ánodo son los potenciales estándar de reducción. Reemplazando en la fórmula, potencial estándar de celda es igual al potencial estándar del cátodo, y eso es igual a 0.34. Después la fórmula dice menos potencial estándar del ánodo, y eso es igual a menos 2.37. Y esos valores, al introducirlo en la calculadora, me da un valor de 2.71 volts. Por lo tanto, ese es el potencial estándar de la celda, 2.71 volts. O dicho de otra forma, la FEM estándar de esta celda
que está compuesta por un electrodo de magnesio sumergido en una disolución de magnesio más 2 y por un electrodo de cobre sumergido en una disolución de cobre más 2, yo al cerrar el circuito, como lo hizo Daniel, voy a generar corriente eléctrica y por ende voy a generar un voltaje, y ese voltaje es 2.71 volts. La siguiente parte de este ejercicio nos pedían encontrar la reacción de la celda, o también como se conoce como la reacción global. Y para encontrarla, ¿cierto?, tenemos que escribir la semireacción catódica y la semireacción anódica. Ya sabemos que el cobre va a actuar como cátodo, así que sería cobre más 2 electrones es igual a cobre 0, ¿cierto?, o cobre en forma sólida. Ese sería nuestro cátodo. Y sabemos que el magnesio va a actuar como el ánodo. Pero acá tenemos que escribir la semireacción, ¿cierto?, como oxidación. Porque observen, ¿cierto?, esta semireacción que nosotros la sacamos de las tablas de los potenciales de reducción, tal como dice su nombre, es una semireacción de reducción. Lógico, porque acuérdense que una semireacción de reducción, los electrones se escriben a la izquierda. Pero si yo esta semireacción la quiero escribir como una semireacción de oxidación, basta solo con girarla. Por lo tanto sería magnesio pasando a magnesio más 2 y más los 2 electrones. Y ahí estaría escrito ya como una semireacción anódica. Perfecto, entonces ya hemos escrito las semireacciones catódica y anódica. Y ahora el siguiente paso sería sumar ambas semireacciones y cancelar los electrones. Es decir, ese electrón, o mejor dicho, esos 2 electrones se cancelan con estos 2 electrones. Es como que uno hiciera una suma algebraica y luego sumar. Sería cobre más 2 más el magnesio igual al cobre sólido y más el magnesio más 2. Y esa sería nuestra reacción de la celda o la reacción global. Como se habrán dado cuenta, este capítulo es bien sencillo, no es difícil. Sin embargo, a muchas personas les cuesta un poco por el hecho de que no tienen claro los conceptos de electrodo, no tienen claro lo que son los conceptos de celda galvánica. Entonces, cuando uno tiene claro eso, en primer lugar, qué es lo que es una celda galvánica y qué es lo que es los electrodos, ¿cierto?, uno ya se le hace mucho más fácil. Y sobre todo después analizar y por supuesto saber cómo usar las tablas de potenciales de reducción. Bueno, eso sería todo por hoy, amigos. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.